No es la forma más rápida de tomar una curva, pero es de lejos la más guapa. El drift es la razón por la que a los fanáticos del motor les encanta la lluvia, y ha pasado de ser una forma divertida de ir a la cárcel a convertirse en una competición profesional. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién fue el maníaco al que se le ocurrió girar el volante a la izquierda para ir a la derecha? Si giras a la izquierda con fuerza, tú vas a ir a la derecha. Pues todo empezó con este hombre, Keiichi Tsuchiya, más conocido como el rey del drift, y vamos a ver cómo pasó de correr ilegalmente en la calle a convertirse en un piloto de carreras profesional tan bueno que empezó a coger las curvas de lado solo por diversión. A principios de los años 70, los coches japoneses empezaron a hacerse demasiado potentes, y eso era un problema, porque los neumáticos de la época no eran capaces de llevar tanta potencia al asfalto, y si eso ya era malo con los coches de calle, imagínate cómo era con los de circuito, que tenían una potencia mucho mayor. Los pilotos pasaban vuelta tras vuelta haciendo malabares para buscar agarre en cada curva. Era como si estuvieran conduciendo sobre hielo y los pilotos no podían casi ni mirar al acelerador en las curvas, porque a la mínima sus ruedas traseras perdían agarre y el coche empezaría a girar como una peonza. Pero mientras todo el mundo luchaba por encontrar agarre en la pista, a un hombre se le ocurrió una forma diferente de pasar por las curvas. En lugar de coger las curvas lentamente, este hombre apuntaba más o menos hacia la salida de la curva y pegaba el pie en la chapa. Al hacer esto, no solo perdían tracción sus ruedas traseras, las delanteras también dejaban de agarrarse al asfalto. Cualquier otro piloto empezaría a rezarle al de arriba en este momento. Pero este hombre seguía con el pie derecho soldado al suelo del coche y con el volante mirando a todas direcciones menos a la que iba realmente el coche, lo cual no tenía ningún tipo de sentido. Era algo que nadie había hecho antes, y aunque parecía un lunático al volante que iba a acabar besando los muros del circuito, en realidad era el más rápido de la pista. Ese hombre era Kunimitsu Takahashi, y probablemente la razón por la que tenía una técnica de conducción tan agresiva es porque solía competir con motos. Pero, ¿dónde está Keiichi? Pues en aquel momento era un niño, pero estaba allí, viendo a ese lunático derrapar en cada curva, y estaba pasándoselo pipa, como dicen los chavales. El pequeño Keiichi quedó totalmente impresionado con la manera en la que cogía las curvas Takahashi, literalmente de lado. Keiichi se volvió el fan número uno de Takahashi y de su estilo de conducir. Por eso decidió que en cuanto tuviera su primer coche, iba a intentar conducir como él. Como un lunático. Así que cuando unos años más tarde Keiichi creció y consiguió llegar a los pedales, se hizo con su primer coche. No está claro cuál fue realmente su primer coche. Algunos dicen que fue un Nissan Sunny, lo que tendría sentido, ya que ese era un coche barato y Keiichi no venía de una familia adinerada. Era tan pobre como tú y como yo. Otros dicen que su primer coche fue esta edición especial del Nissan GT-R, aunque esto es poco probable, ya que este es un coche muy caro del que solo se fabricaron 197 unidades. Pero fuera cual fuese, Keiichi es más conocido por conducir su Toyota AE86, un cochecito al que Keiichi le cambió el motor de 1,6 litros de serie por un motor de 1,8 litros de 180 caballos. El coche de Keiichi tenía muchas modificaciones para hacerlo mucho más rápido que la versión de serie, pero la mejor modificación que tenía este coche era el conductor. Keiichi había pasado años subiendo y bajando a fuego por carreteras de montaña japonesas, y la carretera que se sabía como la palma de su mano era el paso de Usui, más o menos por esta zona. Keiichi no solo practicaba sus habilidades de conducción en esta carretera, también corría contra otros corredores callejeros para ver quién era el más rápido en hacer toda la bajada. Y es que esta carretera era un terreno de batalla entre los corredores callejeros de la región. Tenía unas curvas súper reviradas que permitía a los corredores callejeros demostrar sus habilidades, o más bien sus huevos, porque para darle brasa en esas bajadas tenían que tenerlos bien puestos. Aquí no se trataba de qué coche tenías o del dinero que le metías para hacerlo más rápido. Todas esas mejoras y esos caballos empiezan a importar poco cuando te ves bajando directo hacia una curva cerrada con un acantilado al lado. Aquí los pilotos más expertos eran los que conseguían llegar al pie de la montaña de una pieza, y el mejor de todos era Keiichi. Con su pequeño AE86 consiguió dominar a todos los corredores del paso de montaña, y con eso se ganó el apodo de Rey de la Montaña. Cada carrera lo hacía más rápido, y tras años de bajar por las mismas curvas con el mismo coche,
Keiichi no solo aprendió a bajar más rápido, iba tan sobrado que empezaba a practicar el estilo de conducción de su lunático favorito, Kunimitsu Takahashi. Bajaba pie en la chapa con el volante girando en todas las direcciones menos en la correcta. Era como si estuviera bailando con el coche bajando por la montaña, mientras había otro corredor detrás de él apretando un huevo contra el otro para intentar alcanzarlo. Pero esta historia seguro que te suena de algo, ¿no? Un I-86, un paso de montaña lleno de corredores callejeros, tofu. Los años de carreras callejeras de Keiichi fueron la inspiración principal detrás de Initial D, ese anime en el que un repartidor de tofu humilla a corredores callejeros con su viejo Toyota. RX-7s, GTRs, Evos, todos caían ante el 8-6 de Takumi Fujiwara. Es tremendo ese anime, si no lo has visto aún, no sé qué estás haciendo, sinceramente. Keiichi no solo fue una inspiración para la historia de la serie, también fue un consultor en el programa e incluso ayudó a grabar el sonido del motor de algunos coches que salen en la serie. Y como Stan Lee en Marvel, Keiichi también tiene algunos cameos en la serie. Pero las carreras callejeras solo fueron el comienzo de su historia. Las habilidades que había adquirido en las calles pronto le abrieron la puerta a los circuitos. En 1977 debutó en la Fuji Freshman Racing, que era como un campeonato amateur de turismos. Y todo esto mientras seguía siendo tan pobre como tú y como yo, porque al contrario de la mayoría de los pilotos que pagan para entrar en el juego, Keiichi logró entrar en las carreras profesionales gracias únicamente a sus habilidades al volante que lo hicieron tan famoso en las calles. Y cuando pones a un piloto con manos en una parrilla llena de pilotos pagados, el resultado es muy predecible. Keiichi ganaba constantemente. Carrera tras carrera, los espectadores veían como Keiichi siempre iba muy por delante del resto, lo cual era un poco aburrido. Entonces, para entretener al público y también divertirse él un poco, Keiichi empezó a enterrarle el pie al coche en las curvas. Imagínate la diferencia de habilidad cuando puedes adelantar a los demás pilotos mientras derrapas en las curvas. Era una auténtica locura. Pero resulta que también era ilegal. Los derrapes enfurecieron tanto a los oficiales que amenazaron con cancelarle la licencia. Sin embargo, a los espectadores les encantaba ver a Keiichi derrapar. Su extraño estilo de conducción le ganó el apodo de Turquín, o Rey del Derrape en español. Uno de los mejores momentos de su carrera profesional ocurrió cuando Honda le llamó para conducir el NSX GT2 en Le Mans. Y si correr en Le Mans ya no fuera la crème de la crème, Keiichi compartiría ese NSX con su lunático favorito, Kunimitsu Takahashi. Esto era un sueño hecho realidad para Keiichi. Le encantaban las carreras y una de las razones principales era Takahashi. Ya solo el simple hecho de poder correr con él en Le Mans era una victoria enorme para Keiichi. Pero no sería la única, porque en 1995 Keiichi y Takahashi ganaron su categoría en Le Mans conduciendo el NSX. Y en 1999 estuvo a punto de ganar la categoría principal de Le Mans, que en la época era la GT1. Fue invitado por Toyota para conducir el Toyota GT1. No se complicaron la vida con el nombre. Y se le escapó la victoria por culpa de un desafortunado pinchazo en las últimas vueltas de la carrera, lo que le dejó en segunda posición. Obviamente Le Mans no es un sitio donde quieras arriesgarte a ir de lado, pero Keiichi estaba enamorado de este estilo de conducción. Seguía cogiendo el I-86 siempre que podía y lo ponía a bailar en los pasos de montaña de su región. La forma en la que Keiichi conducía su Toyota modificado llamaba la atención de muchos corredores callejeros, lo cual le convertía en la herramienta de marketing perfecta para las empresas de tuning. Algunas de ellas decidieron crear una serie de vídeos en los que Keiichi bajaría derrapando con un I-86 modificado. Evidentemente, cualquier corredor callejero que viera ese vídeo con el logo de una empresa de tuning iría a soltarle la pasta al día siguiente. Esta serie de 3 vídeos, conocida como Pluspy o Pluspy, es el inicio de todo. El nacimiento del drifting tal y como lo conocemos hoy, no solo en las calles, sino también en las competiciones profesionales, estuvo muy influenciado por estos vídeos. Y después de la popularidad de estos vídeos,
Keiichi se juntó con una revista de coches japonesa llamada Option para crear lo que fue una especie de puente entre el drifting ilegal de la calle y las competiciones oficiales que empezaron a aparecer a principios de siglo. Lo llamaron Ikaten, o Ikaten, una de esas. No había ningún premio para los pilotos que ganaban y el sistema de puntuación estaba basado en criaturas marinas, lo cual era un juego de palabras que venía del nombre de la competición, ya que Ika en japonés significa calamar. Esta competición dio inicio a más torneos de drift en todo el mundo, y para ayudar a otra gente a aprender a derrapar, Keiichi grabó otro vídeo que es considerado como la Biblia del drift. Durante poco más de una hora, Keiichi te explica el arte del drift y las diferentes formas de hacerlo, y le cogió el gustillo a grabar este tipo de vídeos, porque durante más de 2 décadas participó en el programa de Hot Version, que era como un Top Gear japonés donde competían con coches tuneados en un tramo de carretera privada. Y sí, era tan increíble como suena. Los que hayáis visto Initial D conoceréis el combate a muerte con cinta adhesiva, donde los pilotos tenían que tener una mano atada al volante para ver lo rápido que podían derrapar con el mínimo movimiento del volante. Bueno, pues hay un episodio de Hot Version en el que Keiichi intenta ese desafío en un E86 como en el anime, lo cual es una auténtica locura. Sus habilidades lo hicieron tan popular en la cultura del motor que incluso tuvo un cameo en la película de Tokyo Drift, donde además también fue uno de los pilotos que grabaron las escenas de drift. Y aunque el programa de Hot Version fue cancelado, Keiichi todavía hace vídeos de coches en su canal de YouTube, donde puedes verlo hacer reseñas de coches tuneados. Keiichi Tsuchiya es una verdadera joya en el mundo del motor, y a pesar de sus increíbles logros, sigue siendo el mismo hombre humilde que solía competir con su Hachiroku en carreteras de montaña japonesas.